Muy buenos días, esto es Doctor Responde. ¿Por qué se desgastan los huesos? ¿Ustedes han pensado cómo podemos tener huesos saludables? ¿Qué debemos hacer para cuidar esa salud de nuestros huesos? Pues bueno, sabemos que esas son inquietudes que ustedes se plantean y por eso hoy hemos invitado al doctor Julio César Palacio Villegas. Él es ortopedista y traumatólogo, además especialista en cirugía de cadera y reemplazos articulares. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia que nos está acompañando en el día de hoy. Estamos aquí, como ya lo dijo Paola, para resolverles las dudas que ustedes tengan en cuanto a este tema. Bueno, doctor, pues iniciemos. Ya tenemos algunas preguntas, pero contémosle a la gente por qué se desgastan los huesos. Yo creo que cuando me invitaste a participar de este live y me hablaste de desgaste de los huesos, no quise cambiar el término porque es una forma, digamos, sencilla de entender algo que realmente tiene un nombre y lo interpretaría yo como la osteoporosis. Sí, señor. Entonces, realmente no es que los huesos se desgasten, porque cuando uno dice que algo se desgaste es que algo se va perdiendo y el hueso en sí no es que se vaya perdiendo la forma o la configuración del hueso. Lo que realmente va sucediendo con la osteoporosis es que el hueso va perdiendo su resistencia, para evitar las fracturas. Es decir, un hueso que se va volviendo osteoporótico es un hueso que más fácilmente se fractura si hay una caída de una intensidad que haga que se pierda esa resistencia que el hueso normalmente tiene. Cuando nosotros nacemos, el hueso comienza a formar lo que es la parte interna del hueso, que miremoslo como si fuera, y como me gusta a mí explicarlo, es haga de cuenta que es la rama del árbol joven, en la cual uno, o la rama verde, en la cual uno la quiere partir y uno la va a partir y es muy difícil porque está llena de un enmayado interno, digamos que ese es un hueso normal, y la rama del árbol vieja, que es una rama que prácticamente está la cobertura de esa rama y por dentro ese enmayado se ha ido perdiendo. Y eso es más o menos lo que sucede en nuestros huesos. Cuando nosotros estamos jóvenes, el hueso tiene un enmayado interno que hace que tenga una resistencia bastante grande y cuando vamos pasando los años y se va perdiendo ese enmayado interno, el hueso se va volviendo coco y a eso es lo que nosotros le llamamos osteoporosis. Y por eso el término de desgaste del hueso pues puede ser un término que puede entenderse fácilmente, pero realmente es un problema de osteoporosis. Doctor, y una situación, usted habla ahora de a medida que se van teniendo años o se van cumpliendo años, ¿está siempre asociada esa osteoporosis al envejecimiento, por decirlo así, o hay otras causas que puedan generarse? Es decir, lo normal es que en la medida que nuestros años van pasando, el hueso va perdiendo ese enmayado y eso es parte de lo que es la evolución normal del ser humano. Pero hay otros problemas que pueden hacer que suceda y ahí lo que se llama la osteoporosis puede empezar en épocas más jóvenes y está asociada a problemas metabólicos, está asociado a ciertas enfermedades que hacen que eso suceda de forma más precoz. Entonces no es exclusivo del adulto mayor, pero es lo más frecuente. Es decir, cuando uno habla de osteoporosis siempre lo relaciona con una persona que ya ha transcurrido un calendario importante en la vida. Es lo normal que suceda, pero sí hay otras causas ya desde el punto de vista de enfermedades que pueden llevar a que se produzca la osteoporosis de forma mucho más temprana. Porque, por ejemplo, por acá tenemos a una seguidora de nuestras redes que dice, tengo 33 años y me duelen las muñecas al destapar botellas o escurrir un trapero y siento mucho dolor al subir de rodillas al subir las escaleras. ¿Esto puede asociarse a eso o puede deberse a No, otra es cosa? decir, esos síntomas no tienen de verdad ninguna relación con osteoporosis. En términos generales y prácticos, uno puede decir que la osteoporosis no duele. La osteoporosis no presenta ningún síntoma que el paciente pueda
decir creo que tengo osteoporosis. La osteoporosis es un diagnóstico que se hace básicamente por exámenes, es decir, imágenes en las cuales uno puede hacer el diagnóstico de osteoporosis, pero no hay dolor como tal a aquellas personas que padecemos de osteoporosis. El dolor que se produce en un momento dado en una persona que tenga osteoporosis es por las fracturas que se pueden producir. Entonces lo que duele es la fractura, no es eso que tiene de base, que es que su hueso tiene una resistencia menor para soportar cargas, para soportar impactos. Entonces, de verdad que la osteoporosis per se no da ningún síntoma. Yo puedo morir de 100 años, nunca sentir nada y nadie se dio cuenta que tenía osteoporosis. Bueno, también tenemos nuevas preguntas por acá. Aparicio 0892 dice, ¿el desgaste en los discos de la columna a qué se debe? El desgaste de los discos es un proceso en general degenerativo también, pero también está asociado a los traumas, a la actividad deportiva, pero en términos generales es un proceso degenerativo de los discos a nivel de la columna por algún problema que exista, es decir, trauma, lesiones, fracturas, sobrepeso, sobrecargas, todo lo que implique sobrecarga, llámese sobrecarga, cualquier cosa, sobreactividad, sobrepeso, actividad física, pueden llevar a que los discos se vayan degenerando y eso es lo que creo que responde la pregunta que me están haciendo. Doctor, nosotros con nuestra forma y nuestro estilo de vida podemos contribuir a que esa osteoporosis no se presente o se demore un poco más en presentarse. Sin lugar a dudas, yo creo que hay aspectos muy importantes para disminuir la posibilidad o para hacer que eso se retarde en el tiempo, porque de alguna forma, pues eso es un proceso normal, así nos hizo Dios, es decir, que los huesos en algún momento dado van a comenzar a perder esa resistencia o ese enmayado interno que hace que tenga más resistencia a producir. Y básicamente son varias cosas. Una es mantener una actividad deportiva regular, y cuando hablo de actividad deportiva no es hacer deportes de alto impacto ni nada, sino mantener una actividad deportiva regular, acorde con la edad, acorde con las limitaciones o comorbilidades o enfermedades que tenga la persona. Segundo, tener una muy buena alimentación, una alimentación muy balanceada, y cuando hablamos de alimentación no es comer mucho, es comer balanceado, es decir, comer proteína, los vegetales, las verduras, las nueces, todo ese tipo de alimentos que están ricos en calcio y además de vitamina D. Entonces, algo muy importante para disminuir la posibilidad de la osteoporosis es la vitamina D. Y la vitamina D se sintetiza en nuestro organismo en la piel a partir de los rayos solares. Entonces, por eso es importante tener contacto con el rayo solar. Es decir, nosotros los seres humanos deberíamos de tener algo de contacto con el rayo solar. En términos generales, nosotros que vivimos en países tropicales, de alguna forma, queriendo o no queriendo, vamos a tener ese contacto con el sol, porque lo tenemos presente prácticamente los 365 días del año. Entonces, de alguna forma eso lo hacemos, pero pues también si alguien no lo hace porque tenga alguna cosa, se debe exponer esa persona al sol, porque es la forma de sintetizar la vitamina D en nuestro cuerpo. Entonces, vamos sintetizando. 1, ejercicio rutinario. 2, alimentación muy balanceada, y cuando digo alimentación, vuelvo y repito, no es comer mucho. 3, el contacto con los rayos solares. Y 4, estaría la parte de evitar aspectos en nuestra vida que pueden hacer que se aumente la osteoporosis. Uno es el cigarrillo. El cigarrillo es algo que hace que se disminuya toda la parte de formación, de absorción de calcio en el hueso, y hay algunas otras sustancias como el café que tiene una asociación a osteoporosis, aunque no está demostrado, pero una clara es el cigarrillo. Entonces, ciertos hábitos alimenticios, ciertos hábitos de vida pueden hacer que la osteoporosis aumente de una forma más progresiva. Además que todo en exceso también es nocivo. O sea, casi todo lo que sea. Bueno, depende. Bueno, doctor, dice Emily Tereu 80. Tengo 58 años y mis rodillas ya tienen un poco de espacio articular y mucho dolor. ¿Qué puedo hacer?
Aquí me vale la pena que hagamos una diferenciación entre dos aspectos que se confunden frecuentemente. Y uno es osteoporosis y la otra es artrosis. Entonces, osteoporosis creo que ya lo expliqué, es la pérdida del enmayado interno del hueso que hace que los huesos se fracturen más fácilmente. Y la otra es la artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es la pérdida del cartílago en nuestras articulaciones. En todos los sitios que nosotros movemos, es decir, en todas nuestras bisagras, eso incluye rodilla, cadera, tobillo, los dedos, las muñecas, los codos, en todas nuestras bisagras, entre un hueso y el otro hueso, existe el cartílago articular, que más o menos creo que todos lo hemos visto de alguna forma, que cuando comemos pollo, por decir algo, y desarticulamos alguna parte, vemos una estructura blanquecina muy anacarada. Ese es el cartílago. Cuando ese cartílago en nuestras articulaciones se comienza a perder, a eso le llamamos artrosis. Y en una forma coloquial, es decir, tenemos un proceso degenerativo de la articulación. Entonces creo que eso es lo que se está refiriendo, y es que está teniendo un proceso degenerativo de la articulación. Esto no tiene nada que ver con osteoporosis, no tiene nada que ver con calcio, no tiene nada que ver con sol, no tiene nada que ver con ninguno de los aspectos que hablamos de la osteoporosis. Los procesos degenerativos articulares, hay muchas enfermedades, entre ellas está la gota, está la artritis reumatoidea, está el lupus eritematoso, es decir, patologías reumáticas que producen procesos inflamatorios dentro de nuestras articulaciones y que de alguna forma atacan el cartílago. Pero también hay otras cantidad de aspectos que pueden llevar a que el cartílago se nos empiece a perder, y está la actividad deportiva de impacto, está la sobrecarga, el sobreuso, la sobreactividad. Todo ese tipo de aspectos pueden hacer que el cartílago se lesione y comience a perderse y producir un proceso degenerativo de la articulación. ¿Qué hacer en esos casos? Pues yo creo que lo mejor es hacer un muy buen diagnóstico, y para hacer un muy buen diagnóstico pues debe ir a donde el ortopedista a que mire qué es lo que está pasando y pueda instaurar el tratamiento de forma temprana y el tratamiento apropiado para lo que realmente se tiene. Pero nunca confundir osteoporosis con artrosis. Son dos patologías completamente diferentes y no tiene relación una con otra. Yo puedo ser osteoporótico sin artrosis, o yo puedo ser artrósico sin osteoporosis. Sea válido de paso anunciar, Doc, que nosotros tenemos acá 2 centros de excelencia, además, que podríamos tratar esas dos situaciones, ¿no? Sí, en Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, tenemos el Centro de Excelencia de Fractura del adulto mayor o adulto mayor fracturado, que es un centro que pues ya el paciente se fracturó, y es como nosotros lo cogemos, lo rehabilitamos lo más pronto posible, hacemos lo que haya que hacer, pero además cómo prevenimos que ese paciente se vaya a fracturar de nuevo, porque es lo más importante. Ya cuando uno se fractura, pues hay que tratarlo, pero lo importante es qué intervención podemos nosotros hacer para evitar que ese paciente se vuelva a fracturar de nuevo. Y eso, como ya lo dije, existen muchas cosas, existen medicamentos, existen una cantidad de aspectos médicos para evitar que eso suceda. Y el otro centro que tenemos también en la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud es el Centro de Excelencia en Reemplazos Articulares, en el cual esos pacientes que tienen un proceso degenerativo articular, nosotros lo vamos a tratar de la mejor forma, vamos a hacer lo que requiere hacer para que ese paciente, con los mejores estándares y con un equipo multi y interdisciplinario en ambos centros, nosotros logremos su rehabilitación y mejorar la calidad de vida de forma impresionante. Bueno, y excelentes profesionales que tenemos de talla mundial. Nos preguntan a través de Facebook, ¿es normal que a los niños les duelan los huesos? ¿Eso es una enfermedad? ¿Se les pueden desgastar? No, es decir, los niños tienen dolores en las extremidades, en general asociados al crecimiento. Obviamente que pueden haber otras razones, es decir, si uno tiene un dolor en las extremidades de un niño de forma persistente, constante, que lo limite, que le haga que no pueda hacer su actividad, lo mejor es consultar, porque pues uno no puede generalizar. El dolor puede ser algo banal, como puede ser algo mucho más. Pero en términos generales, los niños tienen dolores en las extremidades
asociados al crecimiento, porque pues en la medida que las estructuras van creciendo, ellas van doliendo y eso es algo muy normal. En general es un dolor de esas características, es un dolor que el niño, mientras que está con actividad, es decir, está corriendo, jugando, brincando, no le duele nada, y cuando se enfría es que el niño se queja de dolor en alguna parte, ya sea en las piernas, ya sea en las rodillas, ya sea en los brazos, y eso es muy asociado al crecimiento. Pero si uno tiene un niño con un dolor que sea persistente, incapacitante, que el niño lo mejor es consultar, porque no siempre uno puede asociar que todos los dolores de los niños sean por crecimiento. Doctor, ¿pero realmente duelen los huesos? Sí, los huesos duelen. Si yo me quiebro, hay dolor, indiscutiblemente. Que duele el hueso, si no tiene absolutamente nada, pues no, pero si hay alguna patología dentro del hueso, llámese cualquier tipo de patología, y no me quiero poner aquí a dar nombres para no alarmar a las personas, sí, si yo tengo patologías dentro del hueso, va a haber dolor. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestras estructuras nuestro cuerpo tienen terminales nerviosas y esas llevan y se siente dolor sin ninguna duda. Nos pregunta, bueno, dice María Fernanda Salazar, recomienda actividad deportiva regular con alimentación balanceada, es lo que nos acaba de decir el doctor. ¿Un mal ejecutamiento de los ejercicios puede llegar a ser destructivo? Sí, si uno no hace las cosas bien hechas, pueden hacer daño, es como todo, es decir, si uno no hace el ejercicio de forma apropiada, él puede ser dañino, sí, puede causar lesiones, puede causar desgarros musculares, puede causar distensiones musculares, puede causar procesos inflamatorios de los tendones, entonces las tendinitis. Siempre y cuando yo no haga la actividad deportiva de forma apropiada, sí, eso puede llevar a causar problemas o procesos inflamatorios. En general hoy, yo diría que en casi todos los gimnasios hay personas que están pendientes de cómo se hacen los ejercicios para instruir a las personas si lo pueden hacer. Y si no, pues si uno quiere hacer una actividad deportiva, pues puede consultar es cómo se hace esa actividad deportiva. Y también hoy hay de todo en las redes que enseñan cómo se debe hacer un ejercicio de forma adecuada. Entonces es hacerlo, y realmente mientras que uno lo haga de acuerdo a las capacidades de cada persona, no va a haber ningún problema. Y sí, es importante que tengamos en cuenta que el ejercicio de forma rutinaria, y esto no implica gran ejercicio de muy alto rendimiento ni nada, sino un ejercicio rutinario, básico, dependiendo de la capacidad de cada persona, dependiendo de su edad, dependiendo de sus aspectos físicos, de enfermedades que tenga asociadas, es muy importante. Igual de todas maneras sería bueno, doctor, que si uno quisiera pues como empezar a hacer un ejercicio más regular, con mayor cantidad de tiempo, de pronto con algo de impacto, hacerse un chequeo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que tú eres una de esas personas que nos puede enseñar bastante en cuanto a ejercicio. Bueno, que hay que hacerlo, sobre todo. Nos pregunta Carolina Reyes, ¿qué es y cómo se maneja la osteoporosis en un adulto mayor? Si uno ya hace el diagnóstico de osteoporosis, pues es decir, se va a hacer un manejo, pues ya lo dije, importante, y más importante que cualquier medicamento, que nosotros los seres humanos siempre estamos esperando que nos manden la pastilla mágica que nos cure absolutamente todo. Entonces lo mejor es la prevención, pero también si ya la tiene instaurada, también es muy importante la alimentación, la actividad física, el sol, y evitar hábitos que puedan hacer que se aumente la osteoporosis. Teniendo todo eso, que es lo más importante, pues sí, existen hoy en día diferentes medicamentos que se pueden usar en los pacientes para tratar de que el calcio sea absorbido por los huesos de forma en mayor cantidad, el suplemento de calcio como tal, y también en caso dado de que la vitamina D esté en niveles bajos, nosotros podamos suplementar la vitamina D, porque la vitamina D es muy importante para la absorción del calcio a nivel intestinal y para que también entre a los huesos. Entonces sí, existe manejo médico, y yo creo que si alguien tiene osteoporosis, pues debe consultar al especialista apropiado, y dentro de esto hay diferentes ramas de la medicina que, como decimos nosotros, nos pisamos la manguera y podemos manejar la osteoporosis sin ningún problema, pero hay diferentes especialidades que lo pueden hacer. Lina Toro nos pregunta si el colágeno ayuda, suplementos de colágeno.
realmente para la osteoporosis no tiene ningún tipo de beneficio ni es algo que sea necesario tomarlo. ¿Y en Hoy, artrosis? hoy en día existe teorías y que el colágeno puede ayudar a los procesos degenerativos articulares y pues sin que haya algo realmente demostrado, hay mucho paciente que lo toma y se siente mucho mejor de sus síntomas y básicamente el síntoma es dolor y se siente mucho mejor. Entonces sí, el colágeno se usa hoy, el colágeno hidrolizado se usa hoy para el manejo de los procesos artrósicos iniciales. Ya cuando hay procesos artrósicos importantes y realmente ya la posibilidad del colágeno no tiene mucha ayuda como tal, pero es realmente para la artrosis, no para la osteoporosis. Sí, y digamos que hablando de suplementación, uno podría con cierto tiempo empezar a incluir en su dieta estos suplementos y pueden ser ayudar en algo para ya cuando tengamos más años. De verdad creo que no, creo que con una alimentación balanceada es suficiente para tener todos los nutrientes que nosotros necesitamos para que nuestro organismo funcione de forma apropiada. Todas esas sustancias que las personas quieren tomar en pastillitas, el organismo en términos generales las produce, siempre y cuando tenga los nutrientes y tenga todo lo necesario para poderlas producir. Pero eso no quiere decir que no se puedan usar. Lo que pasa es que no es que yo tengo 40 años y entonces a partir de los 40 años debo comenzar a usar ese tipo de cosas. No, realmente eso no es. Y si uno tiene una muy buena alimentación, tiene una actividad deportiva, de ejercicio rutinario en general, no habría necesidad de tomar ninguno de estos suplementos, a no ser que se encuentre que hay una deficiencia de alguno de ellos y entonces hay que suplementarlo. Bueno, ahí hay que tener presente, pues, como ese tema de la actividad física, que de pronto la gente dice, ay, pero es que yo no, pues, no quiero ir a un gimnasio, no sé practicar ningún deporte. Digamos que actividad física está bien. Actividad física está bien y actividad física es caminar, pero no caminar en el sentido de que yo camino todo el día porque en la casa hago de todo. Es decir, es salir a caminar como una actividad física, es decir, me salgo, voy a ir a caminar Con su ropa deportiva. alrededor del parque, voy a dedicarle 45 minutos o a dedicarle un tiempo, no estoy diciendo 45 minutos por decir un tiempo, pero no quiere decir que sea eso, y fuera de eso hago algunos ejercicios para mantener un tono muscular apropiado, y algo muy importante dentro del ejercicio son los estiramientos. Mucha gente cree que con hacer ejercicio se tiene todo. Y los músculos tienen dos aspectos. Uno es el tono y otro es la elasticidad. El tono lo da la actividad física. La elasticidad lo da los estiramientos. Entonces yo puedo hacer todo el ejercicio que quiera. Puedo hacer 5 horas diarias de ejercicio. Pero si no estiro, los músculos cada día se van volviendo más contracturados porque tienen más tono, pero no están con la elasticidad que ellos deberían de tener. Entonces uno tiene que asociar en el ejercicio la actividad física más estiramientos, que es muy importante. ¿Y eso puede afectar los huesos, doctor? ¿El que no haya un músculo bien fortalecido y elástico? No necesariamente, no, para nada, no tiene ninguna relación. Okay. Bueno, nos dice Tere Relo, tengo yodren y no me puedo asolear. ¿Es suficiente vitamina D3 y el alendronato? Sí, es decir, la vitamina D se debe de dar siempre y cuando haya deficiencia de la vitamina D, porque todas las vitaminas en cierta forma es decir, lo que hay que mantener es en los rangos normales, porque también el tenerlos muy altos no es bueno y tenerlos bajos no es bueno. Es decir, lo que uno debe tener estas sustancias, como todas las sustancias, es en sus rangos normales. Entonces, si yo tengo hipovitaminosis D, pues debo de consumir vitamina, pero si está normal, no hay necesidad de que yo tenga que consumir vitamina. Entonces, eso es algo que se define a nivel de la consulta por su médico. Me imagino que si tiene está con un reumatólogo, y yo creo que eso son respuestas dependiendo de los exámenes que el reumatólogo va a tener en cuenta para formularle el mejor tratamiento. Nos preguntan por acá, Claudia SLZR, ¿por qué suenan las rodillas al hacer una sentadilla? En general, esos son yucas.
Es lo mismo que una yuca que se saca uno en las manos, en los dedos, y en general son yucas, son momentos en los cuales alguna estructura ósea, alguna estructura ligamentaria brinca entre una estructura y otra y se produce el traquido. Los traquidos articulares sin dolor, en general, no tienen ninguna explicación y no hay por qué preocuparse por ello. Ya, si los traquidos articulares se acompañan de dolor y dolor y dolor, eso es algo para lo cual se debe consultar, porque el dolor ya es un síntoma de que algo está pasando además del traquido. Pero los traquidos articulares, yo creo que la mejor explicación es interpretarlos como una yuca de esa articulación. Bueno, y nos pregunta Pili Diago, tratamiento para desgarro del labrum acetabular y causas. El labrum acetabular, es decir, es una estructura importante dentro de la cadera. Las causas pueden ser variadas, la actividad física puede llevar a lesiones del labrum, pero hay una patología que son alteraciones morfológicas de la cadera, ya sea a nivel del cuello femoral o a nivel del acetábulo, que es la coca donde entra la cabeza femoral y es donde uno mueve la pierna, y hay alteraciones morfológicas que pueden llevar a que hay un choque entre el cuello femoral y el borde del acetábulo, que es donde está el labrum, y entonces por el choque repetitivo ese labrum comienza a dañarse. Dependiendo de los síntomas, dependiendo de lo que se encuentre, dependiendo de eso, pues se definirá cuál es el tratamiento más apropiado. Pero esa es una causa de dolor específico en la cadera, las lesiones labrales, siempre y cuando hayan otras alteraciones morfológicas. Bueno, doctor, hagamos otra vez la diferenciación entre artrosis, entre osteoporosis y como esos dolores que pueden generarse de pronto en las articulaciones que no estén asociados a artrosis, o todos están... No todos están asociados. Es decir, yo puedo tener, para definir, artrosis, pensemos entre un hueso y otro hueso, parece que siempre hubiera un espacio. Ese espacio no es que esté vacío, ese espacio está cubierto es decir, los huesos en la articulación están cubiertos de cartílago, que como lo mencionaba es una estructura blanquecina, anacarada, que sirve como un cojín para disminuir el choque entre los huesos. Cuando ese cartílago comienza a perderse, se comienza a desaparecer, a eso le llamamos artrosis. Osteoporosis tiene que ver con la resistencia del hueso a que pues, pueda recibir cargas o traumas mayores sin que se llegue a quebrar. Y es básicamente, pensémoslo como que el hueso en la parte interna tenga un enmayado muy fuerte, y en la medida en que haya más enmayado, decimos que es un hueso no osteoporótico. En la medida en que ese enmayado se va perdiendo y el hueso se va volviendo coco, a eso le llamamos osteoporosis. Pero dolores en las articulaciones o a nivel muscular existen muchos. Existen las inflamaciones tendinosas, existen los desgarros musculares, existen los dolores musculares per se porque haya exceso de actividad física. Es decir, hay muchos tipos de dolores en nuestras articulaciones o en nuestras extremidades. Y el hecho de que yo tenga dolor en una articulación o dolor en una extremidad no quiere decir que tengo artrosis, ni quiere decir que tengo osteoporosis. Como ya lo mencioné, la osteoporosis nunca duele. Duele si hay una fractura, pero no es la osteoporosis, duele la fractura. Entonces no es que la osteoporosis duela como tal, porque la osteoporosis no duele. La artrosis sí duele, pero no todo dolor en las articulaciones es artrosis. Es decir, yo diría que ese es un pedacito de los dolores de las articulaciones, y los otros es muchísimo más grande que lo que es la artrosis. No, porque pueden ser, por ejemplo, dolores que sean momentáneos. Por ejemplo, hay gente que se queja de picadas, que tenga una picada en una rodilla, o de pronto, pues, como en, no sé, en un codo, Sí, todos tenemos dolores así. Un día nos duele una cosa, al otro día nos duele otra, y gracias a Dios nos duele para recordarnos que estamos vivos. Y además, si son esporádicos, no serían de preocuparse. Sí, si son dolores que aparecen y se desaparecen, no requieren ni de siquiera consultarlo. Aquel dolor que sea persistente, en el mismo sitio, que limita, que se va volviendo ya, que yo necesite estar tomando medicamentos, que me está limitando para hacer alguna actividad, ese dolor requiere de una consulta médica
y lo más pronto posible para hacer el diagnóstico lo más preciso y con tiempo para poder hacer el tratamiento más apropiado y evitar mayores daños. Por acá, doctor, me preguntan cómo podemos acceder a los centros de excelencia. Expliquémosle un poquito más a la gente de qué se trata y cómo pueden acceder a este grupo interdisciplinario. El centro de excelencia de adulto mayor fracturado, pues desafortunadamente, pues inicia con una fractura, y es el paciente que tiene una fractura de cadera, que es mayor de 65 años, porque se considera adulto mayor aquel paciente mayor de 65 años que llega a nuestra institución y que pues requiere de un manejo por la fractura. Entonces, pues ese es uno que difícilmente se va a poder acceder a no ser que haya ese tipo. Ya el centro de excelencia en reemplazos articulares, pues es aquel paciente que tiene una patología degenerativa de la articulación y que va a requerir un reemplazo articular y entra al centro de excelencia. Pero el hecho de que de que existan esos centros de excelencia y que yo pueda acceder a ellos por patologías específicas, no quiere decir que los médicos que tiene la institución en esos centros de excelencia y que trabajan en el centro de excelencia no puedan atender los pacientes y tratar de ver cuáles son las necesidades que tiene ese paciente específico y tratar de ver cómo hace para que se eviten mayores problemas hacia el futuro. Entonces, si yo voy a poner una edad, pero no quiero que se vuelva, voy a poner una edad mucho mayor para que no pensemos en personas muy jóvenes. Ay, yo tengo 70 años, no sé si soy osteoporótico o no, entonces voy donde el médico, ya sea el reumatólogo, ya sea el ortopedista, ya sea el internista, y hay exámenes que nos permiten saber si hay osteoporosis o no. Y si diagnosticamos la osteoporosis, pues lo mejor es comenzar un tratamiento ahí para tratar de evitar que esa persona se nos vaya a fracturar, porque pues cuando ya llega al centro de excelencia es porque se fracturó. Pero si yo pudiera evitar que ese paciente se me fracture, pues nunca va a llegar al centro de excelencia, pero lo manejo de forma excelente para evitar que lleguemos a eso. Si yo comienzo a presentar un dolor articular, pues entonces consulto al ortopedista, vamos a mirar por qué es el dolor, vamos a tratar de evitar, si hay una posibilidad de evitar que haya un proceso degenerativo de esa articulación dependiendo de mis actividades, del peso, de muchas cosas, y tratar de evitar que llegue a un proceso degenerativo que me haga que se defina que necesita un reemplazo articular, porque va a entrar al centro de excelencia si necesita el reemplazo articular, pero podemos mirar de forma preventiva que hay cosas para hacer para tal. Entonces, esos mismos profesionales que están dentro de los centros de excelencia pueden hacer una evaluación de ese paciente para tratar de evitar que lleguen allá. Es decir, cuando ya llegan al centro de excelencia o entran en el centro de excelencia es porque ya hay una patología específica que hace que entren dentro de ese proceso de darle el mejor manejo a esa patología específica, porque se llaman así, centros de cuidado clínico, y son centros de cuidado clínico en aspectos específicos. Pero sí, esos profesionales pueden ver el paciente desde antes, ver cómo evitamos, en vez de que suceda y vemos a ver después cómo evitamos, es cómo hacemos desde acá para que nunca llegue allá. Es que además es como clave en muchas situaciones, y es la prevención y la detección temprana de situaciones que después podríamos... Eso sería el ideal en la medicina, es tener una prevención que nosotros podamos evitar muchísimas complicaciones, y eso válido para cualquier otra cosa. Si lo miramos y no estamos hablando de algo de los huesos, vamos, la hipertensión, si yo manejo al paciente muy bien, hago una prevención, hago una cantidad de cosas, puedo evitar que ese paciente tenga todas las posibles complicaciones que la hipertensión puede llevar en el largo plazo por un mal tratamiento. Y eso sucede en la medicina. Si uno pudiera hacer medicina preventiva en el mayor porcentaje posible, seguro que se evitarían muchas complicaciones que ya cuando se presentan pues hay que solucionarlas, pero si uno hubiese podido evitar, no el 100%, pero algunas, hubiera sido mucho mejor. Bueno, por ahí nos preguntaron nuevamente por los chasquidos y justo mi dedito engatillado chasquea. Precisamente eso, recordarles, doctor, que el hecho de que suene un huesito, una articulación cuando... Bueno, un huesito no, la articulación, cuando se está de pronto en una posición, se cambia de posición, explicarles nuevamente que no es algo de preocuparse. Por eso, en general, los traquidos articulares tómenlos como yucas. Si esos traquidos se acompañan de dolor, préstele atención y consulte al médico para poder hacer una evaluación y ver qué es lo que está pasando.
Bueno, espero que haya quedado claro porque lo estaban preguntando nuevamente. Bueno, doctor, esos 3 puntos que nos deben quedar supremamente claros o que debemos tener muy en cuenta con el tema de hoy. Ejercicio rutinario, y ejercicio no significa subir a las 3 cruces trotando y bajar trotando, sino un ejercicio rutinario dependiendo de la capacidad y de las enfermedades que tenga cada paciente. La alimentación balanceada, y eso no significa comer mucho, sino comer balanceado, proteína, vegetales, verduras, y pueden ser todas aquellas sustancias que tienen nueces, que son ricas en calcio y en vitamina D. El sol, es decir, el tener contacto con el sol, y evitar hábitos en nuestras vidas, por decir, evitar el cigarrillo, que es algo que realmente es deleterio para nuestros huesos. Bueno, por acá la última, antes de que nos vayamos a despedir, Doc, y es Amparito Cadena. Dice, tengo un osteofito en la cadera derecha y me duele el glúteo. ¿Agacharse es malo? Pues me la puso difícil porque pues, osteofitos son como cachitos que se forman a nivel de los huesos. En general, todos vamos haciendo cachitos en la medida que la vida va pasando por las actividades, y en general ellos puede que no tengan ninguna implicación. Ya la pregunta específica de yo tengo un osteofito y me agacho y me duele, pues habría que ver qué es, dónde está ese osteofito, cuál es el dolor, para yo poderte dar una respuesta pues que te pudiera ayudar en algo. Y yo te diría, ahí sí sería como quien dice, ver para poder saber qué se tiene y cómo uno puede responder esa pregunta. Si no, sería muy especulativo de mi parte y creo que no vale la pena que lo haga. Bueno, Amparito, pues la recomendación es que nos visites. Él es el doctor Julio César Palacio, especialista en ortopedia y traumatología, además en cirugía de cadera y reemplazos articulares. Doc, mil gracias. No, Paola, es un placer como siempre estar aquí con ustedes, y gracias a ustedes por la invitación, y espero que haya sido lo más claro posible con todas las inquietudes que tenían. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a ustedes. Tengo varios anuncios por hacerles antes de que nos despidamos. Hemos regresado a la presencialidad con nuestras charlas con el especialista. Este 30 de junio vamos a tener la próxima con el doctor Gilberto Castillo, y se llama hipertensión, conocerla para combatirla. 6:30 de la tarde en la Torre B, Auditorio Alescova. Así que todos están invitadísimos. Pueden visitar nuestras redes y ahí van a encontrar más información. Les tenemos además un tema muy interesante en el blog, que son tumores cerebrales, cómo se pueden tratar. Y en nuestro canal de Spotify tenemos un podcast con cáncer de piel, y vamos a tener uno muy interesante de cáncer de próstata, a propósito que acaba de pasar el día de la conmemoración del cáncer de próstata. Recuerden nuestras redes sociales @clínica Imbanaco. Tenemos estos temas, precisamente nuestra charla también hoy con el doctor Julio César Palacio queda grabada también en YouTube, para que ustedes puedan consultarla y volver a repasar como todas esas inquietudes, para que puedan tener una mayor claridad. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo tema de Doctor Responde. Vamos a hablar acerca de las enfermedades más comunes del corazón. Así que están cordialmente invitados. Recuerden seguirnos en redes nuevamente, @clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Vocación de servicio.